Estimados estudiantes, en este video resolveremos un problema basado en un contexto real, diseñado con la finalidad de interiorizar las dimensiones de la competencia de razonamiento cuantitativo. En este problema, solo trabajaremos las dimensiones de interpretación y representación. Veamos entonces el enunciado del problema. En el distrito de Santiago de Surco se va a remodelar un parque. La propuesta es agregarle en las esquinas opuestas del actual parque rectangular 3/4 de círculo, para colocar en dichas partes esculturas de forma de animales, hechas con plantas y con flores que embellecen el distrito. Esto se denomina arte topiario, tal como se muestra en la imagen. Y nos piden determinar una expresión matemática que permita calcular el área del parque remodelado en función de x. Veamos entonces la rúbrica que nos permite dar solución a este problema. Entonces, para dar solución al problema de manera eficaz, es importante seguir las pautas de cada una de las dimensiones de la rúbrica de razonamiento cuantitativo. Luego, para resolver este problema en particular, solo utilizaremos la dimensión de interpretación y representación. Iniciemos entonces con nuestra primera dimensión. ¿Qué significa la dimensión de interpretación? Significa entender el problema y esto lo evidenciamos redactando y respondiendo a estas tres interrogantes. Que dice, ¿qué nos pide el problema? ¿Qué datos nos proporciona? ¿Y qué aspectos teóricos se aplican para resolver el problema? Entonces, redactemos la interpretación de la siguiente manera. En el problema nos piden determinar una expresión matemática que permite calcular el área del parque remodelado en función de la variable x. La propuesta consiste en agregar 3/4 de círculo en las esquinas opuestas del parque rectangular. Para ello, utilizaremos los conceptos de área del rectángulo y de la circunferencia. Entonces, observamos que en la redacción de la interpretación estamos respondiendo a estas tres interrogantes. ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué datos nos proporciona? ¿Y qué aspectos teóricos se debe aplicar para resolver este problema? Pasemos a nuestra segunda dimensión para ya escribir la expresión matemática. Entonces, nuestra segunda dimensión implica lo siguiente. Implica que debemos escribir la ecuación matemática que me permite resolver el problema, definir las variables con sus unidades y sus respectivas restricciones, y si de ser necesario, esbozar un gráfico o elaborar una tabla de datos. Eso va a depender del problema. Entonces, en nuestra primera dimensión teníamos claro el objetivo que nos pedía, determinar una expresión matemática para calcular el área. Ahora debemos escribir esa expresión matemática. Entonces, la expresión matemática lo identificamos y lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, para calcular el área, tendríamos que el largo de este rectángulo sería x más 300 menos 3x. Es decir, 300 menos 2x. Y el ancho observamos que es x más x, 2x. Entonces, el área de ese rectángulo sería 2x por 300 menos 2x. Más el área de estas 3/4 partes de círculo. Si fuera una circunferencia sería pi por radio. El radio es x, x al cuadrado. Si fuera la cuarta parte, entre 4. Pero dice 3/4 partes por 3.
Ahí tenemos las dos áreas que son similares. Entonces, tenemos aquí un área y esta área que es el mismo valor. Entonces sería 2 veces esa área 1. ¿Y cómo lo calculamos? 2 veces el área 1. ¿Y cuánto es el área 1? 3 pi x al cuadrado sobre 4. Bien, simplificando tendríamos 3 pi x elevado al cuadrado sobre 2. Y eso lo sumamos aquí, que sería 3 pi x al cuadrado sobre 2. Ahora vamos a definir las variables. X representa en este caso la longitud del radio del círculo en metros. Y A de X representa el área del parque remodelado en función de la variable X en metros cuadrados. Bien, con lo cual ya tenemos la expresión matemática y definido la variable. Nos está faltando las restricciones. Vemos que x es una longitud, por lo tanto x es mayor que 0. Pero observamos que aquí 300 menos 3x es mayor que 0. Por lo tanto, 3x pasa a la izquierda y 3x es menor que 300. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto x sería 300 entre 3 menor que 100. Y entonces ahí tenemos la restricción. Bien, observamos entonces que hemos encontrado la ecuación matemática, que es justo la expresión matemática que me permite calcular el área. En la parte de interpretación identificamos que nos piden. En la parte de representación estamos calculando ya la expresión matemática. Definimos las variables con sus respectivas unidades y las restricciones. Con la cual estamos concluyendo con este video, no antes hacerle recordar que las dos dimensiones trabajan de la mano. En la primera identifico qué me piden y en la segunda hallo la expresión matemática. Espero que sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.